interinstitucional repetitivo y en algunos casos un ciclo de revictimización hacia la persona víctima como a la familia en sí. La justicia realmente está preparando, ¿verdad? O reparando a las víctimas o solo está castigando a la persona victimaria. A partir de esta interrogante, hoy quiero invitarles a reflexionar por un enfoque diferente, que sería la justicia restaurativa. Mi nombre es Julián Fonseca, soy bachillerato en Ciencias Criminológicas y actualmente curso la licenciatura en Criminología de la UNED. Y en esta exposición voy a abordar tres ejes fundamentales dentro de la victimología contemporánea. En primer lugar, la justicia restaurativa como herramienta de desvictimización. En segundo lugar, la reparación del daño y su impacto en la recuperación de las víctimas. Asimismo, la prevención de la revictimización dentro de procesos judiciales costarricenses. El objetivo de esta presentación es analizar cómo estos elementos contribuyen a un sistema de justicia más humano, dentro de ese enfoque, ¿verdad?, de los derechos humanos, y cómo estos elementos pueden contribuir, ¿verdad?, a necesidades reales de las personas afectadas por un delito en sí, especialmente en contextos como la parte costarricense, donde se ha impulsado mecanismos alternativos como la mediación penal, pero aún existen desafíos importantes dentro de la atención integral hacia las personas víctimas. El primer bloque sería la justicia restaurativa como herramienta de desvictimización. La justicia restaurativa surge como una alternativa al modelo tradicional de justicia penal, mientras que el sistema tradicional se enfoca principalmente en determinar la culpabilidad o el castigo. La justicia restaurativa busca algo distinto, que es reparar el daño causado y atender las necesidades de la persona víctima o de la familia en sí. Uno de los principales aportes es la reducción del sentimiento de indefenso, en la parte, digamos, dentro del proceso, ya que si la persona victimaria puede volver a cometer ese delito, puede presentarse ese ciclo de revictimización en el proceso judicial. Y es decir, participa únicamente como un testigo, sin poder incidir en el proceso, y eso genera frustración e impotencia dentro del proceso judicial. Y en algunos casos, una sensación de abandono por parte del sistema o la defensa pública. Sin embargo, en la justicia restaurativa ocurre lo contrario. Puede expresar en cómo le afectó el delito, asimismo puede hacer preguntas al ofensor y puede participar en la construcción de soluciones. Esto le devuelve cierto control en la situación. Y esto es clave porque una persona, cuando siente que tiene voz, disminuye su sensación de vulnerabilidad en estos casos. Dentro del proceso existen diferentes mecanismos que serían dentro de los círculos restaurativos donde participa la víctima, el ofensor, la persona victimaria, en algunos casos miembros de la comunidad. Y también está la mediación penal en Costa Rica, que ha sido implementada dentro de una mediación penal, permitiendo un diálogo entre las dos partes. Y en los acuerdos de reparación, donde el agresor asume compromisos concretos para compensar el daño, ya sea de manera económica o en otros casos. Además, la reparación puede ser tanto material como simbólica. También, ¿verdad? Esto puede implicar una cierta, ¿verdad?, compensación económica, como se mencionó anteriormente, y simbólica cuando se busca reconocer el daño, por ejemplo, mediante disculpas o actos de responsabilidad, donde ha sido un caso público, ¿verdad?, que pueden hasta estar dentro de los medios periodísticos. Y por ejemplo, puedo mencionar casos de femicidios, ¿verdad?, donde ha existido un proceso judicial bastante extenso y no hay una justicia pronta y restaurativa dentro de la parte de la víctima. Entonces, ese es un ejemplo importante dentro de este aspecto. El bloque número 2 es la parte de reparación del daño y la desvictimización. Ahora bien, la reparación del daño es uno de los elementos más importantes dentro de este enfoque, porque es importante entender que reparar no significa únicamente pagar dinero explícitamente. Segundo, la reparación es simbólica, que puede incluir, ¿verdad?, actos de reconocimiento y también del daño. Y asimismo también se busca que la reparación económica busque compensar pérdidas materiales dentro del proceso, asimismo posterior al mismo. Asimismo, las disculpas, que pueden tener una medida, digamos, de satisfacción dentro de la parte afectada,
orientadas a restablecer la dignidad dentro de la víctima. Esto se relaciona con la llamada acción civil dentro del ámbito jurídico, ya que permite reclamar una indemnización por los daños causados. Sin embargo, desde la victimología, el enfoque va más allá que dentro de la parte económica, ya que la reparación permite una función muy importante, que es que la víctima tenga que su sufrimiento fue reconocido públicamente, que se recupere parte de lo perdido, no solo económicamente, sino física y emocionalmente, y que pueda avanzar dentro del proceso de recuperación. En Costa Rica existen mecanismos legales para la reparación. Muchas víctimas resaltan dificultades en el acceso a una compensación efectiva o en el reconocimiento integral del daño. Por eso es importante fortalecer los procesos dentro de la parte judicial, porque reparar no solo es indemnizar económicamente, sino es reconocer el daño, dignificar a la persona y facilitar su recuperación en todos los aspectos. El bloque número 3 es la prevención de la revictimización. Un aspecto crítico dentro del sistema de justicia costarricense es la revictimización. Este fenómeno ocurre cuando la víctima vuelve a sufrir daño, pero esta vez como una consecuencia dentro del propio proceso interinstitucional. Existen diversas prácticas que pueden generar revictimización. Por ejemplo, la repetición innecesaria de interrogatorios dentro de la parte judicial, el trato deshumanizado por parte de funcionarios públicos, y la victimización, ¿verdad? O cuestionamiento de la víctima dentro de su proceso, ¿verdad? Judicial, tanto en la parte, digamos, desde que se interpone una denuncia hasta cuando finaliza todo el proceso. Y la falta de información clara sobre el proceso en sí. ¿Qué se debe hacer para aplicar esa denuncia? ¿Cómo puedo solicitar ayuda? ¿Puedo solicitar orientación a instituciones públicas? Claro que sí. Por eso es importante que estas situaciones no se repitan en procesos judiciales, ya que se presentan situaciones de estrés, situaciones de ansiedad e incluso una traumatización dentro de todo el proceso, porque no puede durar meses, puede durar hasta años sin una respuesta clara desde la parte judicial. Por eso es importante implementar buenas prácticas para la revictimización, entre ellas garantizar un trato digno y respetuoso, evitar la repetición innecesaria del testimonio en la parte de la víctima, como el victimario, brindar información clara y oportuna y ofrecer acompañamiento psicológico, si es posible dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se puedan aplicar preferencias, y si son dentro de la parte de personas menores de edad, también dentro del Patronato Nacional de la Infancia, que está un seguimiento, dentro del IMAS, que se le pueda brindar una ayuda económica si es una familia de escasos recursos, que a partir de lo sucedido perdió su sustento económico y no tiene ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, y eso puede afectar todavía mucho más el proceso si llega a ser extenso. Y aplicar los protocolos especializados dentro de la articulación interinstitucional. Eso es algo muy importante porque dentro de mi punto de vista las instituciones públicas necesitan mejorar muchísimo la articulación. Por ejemplo, en procesos institucionales, cuando se registra una denuncia, se tiene que intercambiar información. Es cierto que hay confidencialidad en los datos, ya sea es una persona adulta o una persona menor de edad, pero sí es importante que la persona víctima no se sienta indefensa en el proceso, que no se sienta confundida, que no sepa qué es lo que está pasando, sino que se le brinde información clara de todo el proceso y un acompañamiento real. No es simplemente poner una denuncia y que la persona víctima se encuentre, ¿verdad?, haciendo todos los procesos, sino que exista un acompañamiento, una continuación en todo el proceso para que la persona víctima no se sienta indefensa en todo el proceso y se evite ese término, ¿verdad?, de desvictimización, ¿verdad?, o una revictimización dentro de la persona víctima como de la parte familiar, dependiendo de cada proceso. La clave es entender que el sistema de justicia no solo debe investigar y sancionar, sino también proteger y prevenir, porque cuando el sistema falla en eso, puede convertirse en un segundo agresor. Si, por ejemplo, el Poder Judicial no colabora o no orienta a las personas víctimas, por ejemplo, de violencia,
física o emocional, y que más bien se le indique a la persona, bueno, puede pasar esto y esto y lo otro, y que realmente eso afecte a la persona en no interponer esa denuncia y que realmente pueda escalar ese proceso de violencia en algo mucho más grave como un homicidio, como agresiones físicas y verbales, tanto la primera persona como las terceras, es importante orientar a esas personas porque se pueden presentar procesos en personas migrantes, ¿verdad? En personas costarricenses que tal vez no cuentan con el conocimiento jurídico adecuado. Por lo tanto, es importante que toda la información sea clara en conciencia. Por ejemplo, se podrían utilizar afiches o infografías en una tabla de información en donde la persona usuaria, cuando ingrese a una institución en específico, pueda verificar qué se tiene que hacer en cada caso. Por ejemplo, en un caso de violencia, por ejemplo, en un caso de agresión física, por ejemplo, en un caso de acoso digital, o por ejemplo también en un caso de violencia y que exista un proceso de pensión alimentaria y se tenga en cuenta una persona menor de edad, qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que acudir. Tiene que acudir primero al Patronato Nacional de la Infancia, o primero al Poder Judicial, o primero a la Caja Costarricense de Seguro Social, o tengo que primero llamar al 911 para presentación. Es importante reflexionar sobre el verdadero sentido de la justicia. Realmente no se trata únicamente de castigar a la persona responsable, a la persona victimaria, sino que también se trata de reparar el daño, de reconocer a la víctima y evitar que el proceso genere mucho más sufrimiento. Esto no solo como una idea teórica o un planteamiento académico, sino que es una realidad que enfrenta muchas instituciones del Estado costarricense, que son de primera instancia, que atienden emergencias, que trabajan 24/7, sin importar feriados, sin importar días festivos, 24 de diciembre, 25, 31, 1 de enero. Siempre existen personas que laboran en esas instituciones que atienden situaciones de riesgo. Un ejemplo claro es el Patronato Nacional de la Infancia, especialmente la atención de denuncias relacionadas a personas menores de edad. Puede ser, por ejemplo, en el caso del Lotari, que está ubicado en las 7 provincias del país, o en el caso de las oficinas locales, que trabajan en conjunto cuando se reporta una denuncia, ya sea de manera anónima, de manera telefónica, a partir de la página web institucional o a partir de referencias que ingresan a partir del Ministerio de Educación Pública, llamadas del 911, con oficios del Ministerio de Seguridad Pública donde fueron a atender una emergencia, hasta una denuncia escrita en papel que se entrega a una oficina local o una llamada telefónica, como se mencionó anteriormente. Cuando una situación es reportada, el proceso puede iniciar de distintas formas, que puede ser, ¿verdad?, como una llamada telefónica, una denuncia presencial o incluir la verdad de manera anónima. Sin embargo, ¿verdad?, la persona denunciante, al brindar sus datos, ¿verdad?, puede mantenerse en anonimato por temor hacia la situación que está ocurriendo por seguridad de la misma persona. Pero independientemente de la forma que se presenta la denuncia, lo cierto es que desde el primer momento se activa una respuesta institucional, que se manejan protocolos a partir del Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, el protocolo hacia situaciones de abuso sexual, un protocolo, por ejemplo, de 72 horas, en donde hay una articulación institucional con el Poder Judicial, con el Ministerio de Educación Pública, con el mismo Patronato Nacional de la Infancia, también a partir de la Caja Costarricense de Seguro Social, y eso tiene un impacto directo en la vida de esa persona menor de edad. Y aquí es donde surge un punto crítico, que el primer contacto con el sistema puede marcar la diferencia en un proceso que proteja o un proceso que genere más daño. Porque aunque se trate de atender la situación de emergencia lo más antes posible, eh, ese primer contacto puede marcar la diferencia. Asimismo, cuando una víctima, especialmente una persona menor de edad, entra en contacto con el sistema, no solo trae consigo el daño del hecho sufrido o reportado por una institución o por el mismo, ya sea a partir de la misma denuncia atendida por el DARI 2 o 3 de la mañana, o así también una denuncia
que fue registrada en una oficina local y que realizaron una visita en un centro educativo y tuvieron que trasladar a la persona menor de edad a la oficina local del PANI para atender la situación y notificar a la institución, ¿verdad?, de la escuela o colegio, o asimismo a las personas encargadas de la situación, ya sea porque lo reportó una maestra, un maestro, o se ha observado un cierto patrón del menor de edad. Em, si ese primer abordaje no es adecuado, el sistema puede empeorar o puede empezar a fallar desde el inicio. Por ejemplo, si la persona tiene que repetir su historia múltiples veces a partir de dibujos, a partir de una declaración que se le entrega también a la persona menor de edad y que tiene que pasar por distintos funcionarios, eh, a partir, ¿verdad?, de un protocolo estandarizado, porque se tiene que regir a partir de ese mismo protocolo, ya sea, ¿verdad?, una situación de abuso sexual o entre otras, se genera un desgaste emocional profundo. Eh, Cada repetición revive el hecho, cada interrogatorio puede sentirse como una exposición innecesaria y cada inconsistencia en la atención puede aumentar la ansiedad. A esto se le suma otro elemento importante, que es la forma en que se brinda la información. Si la víctima no entiende qué está pasando, cuáles son los pasos a seguir o qué decisiones se están tomando, se genera una sensación de pérdida de control. Y esa sensación precisamente es que la justicia restaurativa busca reducir. Por ejemplo, una institución como el Patronato Nacional de la Infancia, que es una realidad, es una institución que realmente se ha generalizado, que no trabaja adecuadamente, que repercute mucho negativamente entre las personas menores de edad, que han ocurrido ciertos casos, ¿verdad?, que han salido a la luz pública y los medios periodísticos no han reflejado la noticia adecuadamente, sino que son medios amarillistas y que realmente no conocen sobre una intervención, sobre lo frustrante y sobre lo desgastante que puede ser también para la parte funcionaria, porque es así. No solo digamos en la parte de tecnología, también en la parte de trabajo social, psicología, todas las situaciones que tienen que atender todos los días, a cualquier hora, como sea en los DARIs o en las oficinas locales. Por eso es importante centralizar en la toma de testimonios para evitar repeticiones innecesarias, capacitar al personal en un trato empático, enfoque de derechos, una mejoría en la articulación institucional con los servicios de una denuncia, realmente que los datos sean adecuados, que la información sea breve, clara y concisa, y que se pueda brindar un acompañamiento psicológico desde las tempranas situaciones. También garantizar un espacio adecuado para la atención y sobre todo escuchar activamente a la víctima, porque importante, digamos, en este caso no es simplemente escuchar a esa persona menor de edad, sino que implica reconocer, validar y comprender lo que está pasando, porque cada situación es diferente y hay que ser empáticos con esa persona. Ahora bien, si conectamos esto con la justicia restaurativa, vemos que muchos de sus principios pueden aplicarse incluso dentro de procesos institucionales. Por ejemplo, el hecho de darle voz a la víctima, el permitirle expresar cómo le afectó esa situación y el buscar soluciones que no solo sancionen, sino que también reparen. En ese punto, la reparación del daño requiere un significado mucho más amplio. En casos que involucran niñez y adolescencia, la reparación rara vez es únicamente económica, ¿verdad? Porque puede ser una reubicación de la persona menor de edad, donde se puede trasladar a un albergue, por ejemplo, en ONGs como Aldeas Infantiles, SOS, eh, por ejemplo, en San Marcos de Tarrazú, que pueden ser las casas de la alegría, cuando existen las recogidas de café, que hay una población transitoria, ¿verdad?, que es la población indígena Noble Bugle, y asimismo población nicaragüense que se traslada a estas zonas que vienen a partir de San Vito de Cotobruz, entre otros sectores de Punta Arenas, en donde el grano va madurando y se van trasladando con las personas menores de edad, donde pasan situaciones de clima extremo, donde no tienen la ropa adecuada para albergar, ¿verdad?, estas situaciones, y entonces si se presenta un riesgo, una situación que amerite la atención del patronato,
Esto también puede garantizar, ¿verdad?, una seguridad y dar un acceso adecuado a lo que está sucediendo. Asimismo, de brindar esa estabilidad emocional y de crear condiciones para que la persona pueda continuar con su desarrollo. Esto nos lleva a entender que básicamente la reparación también puede ser institucional, es decir, el Estado, a través de sus instituciones, también tiene la responsabilidad de reparar, no solo el agresor, ¿verdad? Aquí es donde surge una reflexión importante. ¿El sistema judicial está preparado para cumplir este rol de manera efectiva en todos los casos o varía? ¿Realmente es adecuado o no? Aún existen desafíos importantes, aunque en Costa Rica se han dado avances en la protección hacia la víctima, especialmente en poblaciones vulnerables, por ejemplo, con el Instituto Nacional de la Mujer, donde se realizó un violentómetro, que eso es muy útil en situaciones de riesgo, donde existe una oficina de la mujer en municipalidades donde pueden acudir a esas mismas instituciones y buscar orientación y apoyo psicológico, ¿verdad?, en violencia hacia las mujeres, y donde tal vez los protocolos son más adecuados y las limitaciones institucionales no afectan, ¿verdad?, la calidad del servicio que se brinda. Porque cuando se trata de víctimas, especialmente de personas menores de edad, cada error tiene un impacto significativo en esa persona menor de edad, porque cada falla puede traducirse en un más daño. Por eso es importante, fundamental, y también fortalecer la capacitación del personal, mejorar la coordinación, ¿verdad?, la articulación institucional y garantizar que los principios de la victimología se apliquen en la práctica, no solo en la teoría. Al final de todo esto, sí es importante preguntarse, ¿verdad?, si realmente se está protegiendo la víctima o se está evitando su revictimización o se está contribuyendo, ¿verdad?, en su recuperación. Si la respuesta es negativa, entonces el sistema no está cumpliendo su función. En ese sentido, podemos afirmar que la justicia no repara, sino que no es justicia. Y un sistema que revictimiza está fallando en su propósito esencial, que es proteger a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Buenas noches.